Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo Informa. Héctor Polo Informa. Periodismo de altura por la 92.9 FM. Incendió el negocio y quedó un poco herido. Para su fortuna, un duque o un archiduque, ese que se llamaba igual que él y Pueblo Chico Chisme Grande, le financió sus estudios, y gracias a eso podemos saber que el prisma de Newton más las bandas de Fraunhofer, más después, que son esas bandas, pues otro par de chamacos juguetones que nos ponemos a quemar en la flama, ajá, todo, o vamos al lavabo o al fregadero y empezamos el perfume de mamá, la loción de papá, su crema, y a ver qué pasa. Y no pasa nada. Y nos ponen una tunda, pero mi loción que me costó miles de pesos o de dólares. Bueno, pues están jugando, pues estos chicos también así eran, pero se pusieron en una flama, es conocido como mechero, una flama. Empezaron a quemar distintos materiales, con cobre, con plata, el prisma y una especie como de microscopio, a ver si aparecían esas bandas. Y ¡oh, sorpresa! Resulta que siempre que ponemos en la flama cobre, aparece el mismo patrón de bandas. Y si ponemos plata, cambia el patrón, pero siempre que sea plata, aparece el mismo patrón, interrumpiendo el arco iris, unas rayitas negras. A ver, enfócalo hacia aquel lugar que se está incendiando a 2 kilómetros. Una fábrica de fotografía que usa plata. Y se asoman y mira, aparecen las bandas de plata, y sin saber que es un lugar donde aquí hay plata. Bueno, y si me asomo al cielo a observar cualquier lucero y aparecen bandas de... Aprendimos entonces a que cada elemento de la tabla periódica de los elementos, cada átomo, desde el hidrógeno, que es el más ligero, al uranio, que es el más denso y pesado, tiene su huella digital en esas bandas de Fraunhofer. Como si fuera su ADN, ¿no? Bueno, les estoy narrando rapidísimamente, como unos chicos distraídos, pero con mucha curiosidad, como cualquier chico, pueden dedicarse a la investigación científica. Ahora, precisamente estás hablando de eso, de una cultura en donde se ha reprimido de alguna manera esa inquietud, ese libre albedrío de los chamacos, de querer experimentar por razones obvias, ¿no? Aquí acabas tú de comentar que pues se metieron con la crema y los perfumes de la mamá. Hombre, no estamos fomentando que los dejen hacer lo que se les dé la gana. Lo que estamos diciendo es que hay que dedicarles tiempo completo a los chicos, estarlos observando y medir qué es lo que es una amenaza para ellos y lo que no es, porque esta capacidad la tenemos todos. Viene en el equipamiento de Homo sapiens, o sea, de cada uno de nosotros. Somos miembros de la especie Homo sapiens. Claro. Y estamos en nuestro equipamiento capacitados para encontrar patrones en la naturaleza. Pero aquí estás hablando... Todos nacemos científicos. Sí, pero aquí estás hablando de algo. Estás hablando de que eduquemos a las nuevas generaciones, y las que imposibilitan la educación de esas nuevas generaciones, que estamos hablando de personas ya formadas dentro de ciertos esquemas, ciertos patrones, esas cajas, digamos, de huevo, que pues desafortunadamente son la primera instancia educativa para los chamacos. ¿Cómo educar? Porque son dos, vamos a decir que es educar, pero al doble, ¿no? Educas al niño, pero también tienes que educar al adulto con esos prejuicios. ¿Cómo romper con eso? Tenemos que ir modificándonos. Este modo de enseñar existe desde la Europa del siglo XVII, y que estas son las definiciones. Y bueno, durante todo este tiempo sirvió, pero ya no sirve. Entonces
una de las grandes capacidades del ser humano para sobrevivir es adaptarse. Entonces, parte de eso es que nos tenemos que adaptar y aceptar que debe de haber cambios y que si va a haber una reforma educativa, pues que no sea una reforma económica para pagarle más o menos a los maestros. No, a ver. O laboral, ¿no? Como se ha estado o reforma sí, que es. No, a ver, los contenidos, cómo enseñamos a los chicos. No te aprendas nada de memoria, ¿para qué? Ya viene. En mi época estaba en los libros, pero ahora está en los cacharritos estos de los smartphones, de los iPhones, los smartphones, y te entras ahí y le pones tu gravedad, ¡ay! Te aparecen 30 páginas de gravedad. Y nada más copy-paste, ¿no? Buenas y malas. No aprendo nada, nada más hago copy-paste, pero si me pongo a la curiosidad de leer varias, muy probablemente me haga mi propia idea. Y eso es lo que debería de ser la educación. No me enseñes a que aprenda lo que tú no eres capaz de aprender, porque a una cabeza no le cabe todo el conocimiento científico que se ha generado a lo largo de toda la humanidad. Sino, enséñame a aprender. Exacto. No a memorizar, no aspirar a una calificación y queda el conocimiento del lado pues no totalmente ajeno. Des la definición de la gravedad, mejor ayúdame a entenderla. ¿Por qué no se me viene encima la luna? ¿O por qué no se larga si está dando vueltas, como cuando le damos al sobrino vueltas jugando con él y luego lo saltamos? ¡Pum! Por allá va a dar el sobrino. ¿Por qué caemos al suelo, no? ¿Y por qué no flotamos? Sí. Y ahora que se está fomentando, y tristemente hay quien no cree que la Tierra es plana. A estas alturas del partido, ¿no? Bueno, pero si tuviéramos una educación en el que nos enseñas a tener una mente escéptica y crítica, esto quiere decir no creer, sino dudar. Y encuentra tú una explicación. Bueno, si me dicen que es plana, pues porque yo veo la luna redonda, y si veo con binoculares otro objeto, Neptuno, Saturno, pues es una esfera también. ¿Por qué esta habría de ser plana? Pero ¿cómo despertar esa inquietud? Porque de alguna forma pues es también despertar la curiosidad, y muchas veces ya se encuentra muy marginada, muy reprimida, para no decir marginada. Y bueno, pues entonces es un patrimonio de la humanidad, la ciencia. No es eso que nos han dicho en la escuela. Rolando, nos vamos a ir a un corte y nos sigues platicando al respecto, porque ahí vienen otras cosas que también encantadísimo, me gustaría que nos comentaras. Nos vamos a un corte, regresamos. www.facebook.com/hectorpolo.net. Sígame y conozca nuestros contenidos, la información más relevante en nuestro estado, pero sabe lo más importante, que usted participe con sus comentarios, sugerencias y por supuesto con su oportuna denuncia ciudadana. My Love Radio 92.9 FM. Amor mío, un nuevo amor. 92.9 FM. Continuamos con Héctor Polo Informa. Gracias por continuar con nosotros en esta interesante entrevista con Rolando Isita. Ya no le digo doctor porque dice que pues no está lo tan doctor viejo. No quita lo valiente, ¿no? Oye, yo quería preguntarte, ¿cómo le vas a hacer para que... ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo vas a hacer para que realmente la gente esté interesada, para que se pueda divulgar de manera sencilla, sin tanto... Como dicen, es que es muy rebuscado los términos científicos. La ciencia debe de ser una ciencia. Todo lo que es ciencia tiene que ser exacto, tiene que ser preciso. No podemos andar ni con ambigüedades, ni es muy fría, incluso dicen que la ciencia es muy fría. ¿Cómo pelear contra este tipo, digamos, de tsunamis que se vienen en relación a lo que muchos tenemos en cierta forma, la idea, y esto llevarlo a cabo
difundiéndolo a través de la radio, en el programa que por supuesto vas a estar tú teniendo de divulgación científica. Mira, tenemos un proyecto muy ambicioso que es participar, abrir espacios en los medios de comunicación, electrónicos, redes sociales, radio. Mi corazón con la radio, lo compartimos, qué bueno, pero la radio es la más humana de las actividades electrónicas. Uh-huh. Nunca va a desaparecer la radio, porque parte de lo que nos hizo humanos fue desarrollar por la evolución los retos que nos puso la naturaleza, y los retos eran o nos ponemos de acuerdo para actuar frente a la naturaleza y nos necesitamos decir cosas. Entonces, por miles de años las poblaciones de homínidos desarrollaron la capacidad del habla y generamos además símbolos, y nació paralela a nuestra evolución biológica lo que hoy llamamos cultura, que es otra forma de evolución también que ha ido creciendo. De ahí dejamos de ser macacos desaforados. La radio, ¿no?, es el medio de comunicación por excelencia, ¿no? Ajá. La radio mantuvo consolidada a la gente en Inglaterra cuando estaban más amenazados, ¿no?, en la guerra. El presidente Roosevelt convenció a los estadounidenses de que había que ir a apoyar frente al tirano Hitler a los europeos, y la radio. Y la primera divulgación de la ciencia que la hizo Rupert Murdoch en la BBC, porque en la navegación era muy difícil medir la longitud. La latitud es fácil porque usas las estrellas o el sol, pero si vas al este o al este, ¿cómo le hago? Y se va moviendo el buque y además se va bamboleando, entonces no puedo usar un péndulo, un reloj de péndulo, ¿cómo le hago? Entonces un carpintero, otra historia bonita, de que la ciencia no pertenece a nadie en particular. Vas a estar compartiendo esas historias tan sencillas. Sí, era un carpintero, pero que desarrolló unos relojes, y ahora es conocido como los 4 relojes de Harrison, que no usan péndulo, pero que funcionan, y permitía, a partir de que sale del puerto la nave, el barco, hacia el este o el oeste, empezar a medir el tiempo para saber en qué coordenada este-norte me encuentro, oeste-norte-sur, y los barcos no se perdían, no nada más eso, vidas, mercancías. Entonces, este señor Rupert Murdoch desentrañó la historia de Harrison, y él mismo era un militar tímido, y en la guerra estuvo recuperando los relojes allá en el meridiano de Greenwich, como solemos maldecirlo, es Greenwich. Ajá. Y ahí están los relojes, los recompuso, los arregló, estaban estropeados, y entonces narró la historia tanto de por qué necesitábamos medir la longitud, cómo este señor desarrolló los relojes, la Royal Society lo financiaba y a veces no le quería pagar, y hace toda esa historia, y la hizo por radio, la Royal por la BBC. Society. Ajá. Y bueno, una historia muy, muy padre, muy bonita. Ahora es una novela de Deva Sobel, que pueden leer, que se llama así, Longitud. Bueno, nosotros queremos lo hemos hecho. Hemos tenido nuestros grandes divulgadores. Don Joaquín Gallo era un astrónomo que escribía en los periódicos. Bueno, pero el problema es que... Antes de que entres a Joaquín, quiero ser el abogado del diablo. Tú me estás hablando de esto. Bueno, vamos a decir, los escépticos o los flojos dicen, bueno, ¿para qué? Si ya hay GPS hasta en los celulares, ¿para qué necesito eso? ¿De qué me va a servir saber? Mira, sin ciencia no estaríamos aquí. Entendiendo que ciencia no son las ecuaciones, no solo es eso, es parte, pero no es lo esencial. Lo esencial en ciencia es una manera de ver y de pensar confiable para entender a la naturaleza mediante la expresión misma de los fenómenos de la naturaleza y no lo que yo creo. ¿Y qué le va a servir a la gente común y corriente? ¿Qué le va a servir eso? Pues todos los días le sigue sirviendo. Lo que pasa es que no lo hemos hecho consciente. Desde que amanece hasta que anochece, salvo cuando estamos dormidos, dependemos de la ciencia y de la tecnología. Ajá. Este cacharrito, el refrigerador, ¿por qué llega agua a nuestros domicilios?
dónde están las leyes de Boyle-Mariot. No necesito aprendérmelas, pero ahí están. ¿Por qué se va la luz? No existiríamos sin la ciencia y la tecnología. Ajá. Lo que tenemos que aprender a hacer es a ser conscientes de su valor. Es un valor social la ciencia, y por medio de la educación, por un lado, transformar esa manera de enseñarla. Enséñame a aprender, enséñame a pensar, enséñame a entender la naturaleza. No otra cosa más que la naturaleza, respetando todas las otras maneras de ver y de pensar que hay, creencias, tradiciones, pero esta de la naturaleza, la única que es confiable, ahora que estamos enfrentando cambio climático, hay que entender qué está pasando, y no qué creo, o qué cree el presidente Trump, no, qué nos dice la medición de los fenómenos. O qué es lo que publican en el Facebook, porque muchas veces piensan que es la panacea a toda la cultura. No, pues vamos a fuentes confiables, y nuestro interés es poder ofrecer esa confiabilidad en este proyecto muy ambicioso que tenemos de hacer pública la ciencia. Ahora, con los investigadores, no le pidamos a los investigadores que dejen de hacer lo que mejor hacen, que es investigar, y aprenden ese lenguaje con mucho esfuerzo desde que están en la licenciatura hasta que llegan a los posgrados, y necesariamente el lenguaje de la ciencia no puede ser equívoco, ni multívoco, tiene que ser muy preciso. No puede querer decir otra cosa más que esto. Si yo digo el decaimiento de el radio, el elemento radio, pues puedo entender, se puso triste. La radio se puso triste. Bueno, es que eso significa, fuera de la ciencia, pues está decaído. No, está estresado, está decaído. No, pues es que se convierte en un elemento menor, menos denso, pero no quiere decir lo mismo. Entonces, decir decaimiento en física nada más significa eso, pero afuera de la física, pues tristeza, claro, melancolía. Ahora, se van a enfocar en este espacio, vamos a preparar divulgadores. Divulgadores, eso es lo que vamos a interactuar con el CICESE, con la Autónoma de Baja California. Estamos en pláticas con sus responsables en comunicación para hacer un diplomado en divulgación de la ciencia dirigido a académicos, a estudiantes que ya estén con el 70% de licenciatura, porque no les vamos a enseñar ciencias, y profesionales de la comunicación, para que interactúen y comiencen a comprenderse, porque también existe aquello de no doy la entrevista porque siempre tergiversan lo que digo. Y el periodista, con toda razón, pues no lo entrevisto porque no le entiendo nada. ¿Y quién tiene razón? Los dos. Lo que necesitamos es establecer lazos de comunicación. Sí, eso es parte de lo que pretendemos hacer. Mientras lo vamos a hacer nosotros, abrir espacios en los medios de comunicación para irles compartiendo este infinito mundo del conocimiento científico que está en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en el cielo, el aire, la tierra, las cosas que usamos, los instrumentos, cómo nos están escuchando ahora, cómo estamos navegando tú y yo por el espacio, como si fuéramos Star Trek, espectro radioeléctrico, el espacio de ondas electromagnéticas, y llegamos al taller, a la casa, a la lavandería, y nos están escuchando, y eso es una maravilla. La intimidad de la gente, ¿no? Y todos los medios de comunicación tuvieron su origen en la investigación científica y en la aplicación tecnológica. Tristemente, los resultados de la ciencia no forma parte de sus contenidos. El que me diga la Internet se debió a la comunidad de físicos en materiales internacionales, y en México por los astrónomos. Gracias a los astrónomos tenemos Internet en México. Entonces queremos compartirles, sí, ¿cómo fue eso? Pues les contamos la historia. Oye, pero también me habías comentado fuera al aire acerca de la nanociencia. Tenemos 2 minutos para que nos platiques acerca de... Las nanociencias es una disciplina nueva que tiene en su seno hacia donde van todas las ciencias. Ya no es cierto de la frontera entre la física, la química, la biología, las matemáticas. No es así. Era necesario
para poder comprender las áreas de investigación, los objetos que se estudian, pero ahora ya se están integrando todos: la biotecnología, la genómica, la astrofísica, la astrobiología, la arqueoastronomía y ciencias de la complejidad. Se están integrando, bueno, nanociencias están integradas todas. Y además desde la licenciatura tengo que entender física, química, matemáticas, biología, porque no existe frontera. Hombre, es muy fácil, volteen a ver la naturaleza, a ver si ven fronteras. No hay. No hay fronteras. No existen. Todo es parece un continuo, ¿no? Ajá. Y nada más porque es más sólido o menos denso, el agua es más densa que el aire, pero es menos densa que la tierra y los volcanes, y en fin, pero no hay fronteras así. Si nos metiéramos en un microscopio, pues veríamos que todavía hay continuidad en una roca. Entonces no vamos a escuchar a aprender ciencia, sino que a entenderla, a comprenderla, a hacerla más accesible, a hacerlas nuestras, y todo ese conocimiento que ha generado de los fenómenos de la naturaleza los entendamos desde esa perspectiva, los eclipses, el cambio climático, la energía, porque además tenemos retos como nación que su solución está en la ciencia, en la agricultura, en la energía, la educación, que ya lo abordamos también, la percepción remota, espacial, en fin, donde podamos ver que hay un reto para el país en su competencia a nivel internacional, inclusive en la economía. Las empresas pueden competir con innovación tecnológica. Hoy compites no por el producto que ya existe, sino cómo puedo ofrecer este producto con un menor valor, con la misma calidad e inclusive más servicios. Estoy hablando del iPhone, por ejemplo, ¿no? Claro. Con innovación tecnológica. ¿Por qué se vende la harina de maíz? Pues porque tiene innovación tecnológica. Muy bien, Rolando. Y vamos a seguir platicando de estas cosas recurrentemente, sin fronteras, ¿no? Así. Lo malo es de que aquí no podemos hacer ciencia para parar el tiempo, ¿verdad? Y así como lo hicimos, H.G. Wells lo hizo en un momento, ¿no? Fíjate de cuántas cosas platicamos alrededor de la ciencia. Y esa es la idea. Excelente. Rolando, yo te agradezco mucho que estés con nosotros. Bienvenido a este proyecto. No vas a predicar en el desierto. Ensenada es una comunidad de científicos, es un semillero de personas que están trabajando en diferentes disciplinas y sobre todo, lo más importante, hacer llegar la ciencia al común denominador de la gente que nos escucha. Convirtamos a Ensenada en la ciudad del conocimiento. Excelente. Ya existe un acuerdo en el Cabildo, pero ahora hay que hacerlo cierto. Perfecto. Rolando, muchas gracias. Héctor, gracias. Y agradecemos sobre todo a ustedes por este espacio dispensado. Yo lo espero el día de mañana con las noticias. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. Le esperamos en la próxima emisión con Héctor Polo Informa. Periodismo de altura por la 92.9 FM.